Tenemos en pantalla una pregunta más hecha por Anuar Martínez. Anuar Martínez, un jovencito de 13 años, casi 14, ya muy pronto los va a cumplir. Y Anuar está haciendo la siguiente pregunta, dice que es algo muy bueno que podemos hacer para Dios. Que es algo muy bueno que podemos hacer para Dios. Y me da mucho gusto que Anuar pregunte eso. Yo creo que debe de ser una inquietud que todos nosotros debemos de tener. Grandes y chicos debemos preocuparnos por saber que es algo muy bueno que pudiera hacer para Dios. Lamentablemente a veces hay el pensamiento de que pues ese tipo de cosas pues solamente los adultos las pueden hacer y que los jovencitos pues ellos se deben de limitar simplemente a acompañar a sus papás a los servicios de la iglesia y nada más. Pero no es así, hermanos. Qué bueno que Anuar a su edad esté pensando en querer hacer algo muy bueno para Dios. No podemos tampoco cargar a un jovencito una responsabilidad grande en la iglesia que todavía no es lo suficientemente maduro para llevar, pero a su edad los jóvenes pueden hacer muchas cosas muy buenas, sin lugar a dudas. Ellos, como parte de la iglesia del Señor, también tienen muchos deberes, responsabilidades que ellos deben de cumplir. Anuar tiene algunos meses que obedeció el evangelio, él es parte de la iglesia y hay otros jóvenes también, y como parte de la iglesia del Señor pues hay responsabilidades, así como hay beneficios, hay bendiciones en ser cristianos, también hay responsabilidades que se deben de cumplir, y es bueno, hermanos, hacerse esta clase de preguntas. Y quisiera en esa lección, hermanos, que consideráramos vamos a ver tres cosas muy básicas, muy elementales que me gustaría enfatizar y que pues los jóvenes pudieran y deberían de hacer. Le he puesto a la lección deberes de los jóvenes. Deberes de los jóvenes. Y la primera cosa, hermanos, que quisiera explicar es la siguiente. Una de las cosas es mantenerse puros. Mantenerse puros. Y aunque parezca pues muy obvio, pero es muy importante, y sobre todo en la etapa de la juventud. Mantenerse puros. La santidad y la pureza son una expectativa que Dios tiene de todos sus hijos y también de los jóvenes. Ellos deben de pensar en llevar una vida pura, santa, consagrada a Dios y apartada del mundo. En la Biblia hay muchos ejemplos de jóvenes. Por ejemplo, el caso de José cuando estaba en Egipto, el caso de Daniel junto con sus amigos allá en Babilonia. Ellos son un claro ejemplo de jóvenes que se mantuvieron puros en circunstancias difíciles, alejados de su familia, donde tal vez nadie pudiera decirles nada o nadie pudiera estar ahí al pendiente de las cosas que ellos pudieran hacer, pero aún así ellos tenían temor de Dios. Ellos eran jóvenes, eran muchachos, pero llenos de fe, llenos de temor de Dios, que a pesar de que de alguna manera estaban siendo presionados para hacer lo malo, ellos se mantuvieron puros en cuanto a esa clase de cosas. Ellos no participaron en lo que se les estaba pidiendo que hicieran. Y ellos son un ejemplo, hermanos, para todos nosotros, para todos los jóvenes de nuestro tiempo. El mundo, muchachos, muchachas, el mundo va a tratar de seducirlos, va a tratar de presionarlos, va a tratar el mundo de influenciar en ustedes. De alguna manera van a ser bombardeados cada día, bombardeados en ese entorno que les rodea, tal vez en la escuela, con sus amistades, por sus compañeros. También en los medios de comunicación masiva van a estar siendo bombardeados en sus mentes, en sus corazones, a través de lo que pues muchas veces uno consume como entretenimiento. Y todas esas formas de seducción son para enseñarles, para persuadirles a que ustedes adopten las prácticas, las costumbres que el mundo tiene. Y van a querer envolverlos. Y va a llegar el punto, si no tienen cuidado, en que van a ver todas esas cosas como normales y hasta se les van a antojar y van a querer participar y van a querer ustedes disfrutar de lo que se les ofrece allá en el mundo. Pero ustedes, al darse cuenta de todo esto que tal vez el enemigo, Satanás, va a querer poner en su corazón, deben de abstenerse, mantenerse alejados, no participar de esas cosas que el mundo de una u otra manera va a querer que participen.
Ustedes pueden ser influenciados a mentir, ¿sí? Por sus amigos, por sus compañeros, o de alguna manera va a haber esa influencia a mentir a sus padres, mentir a las personas, mentir a los maestros, echar mentiras. Van a ser influenciados a vestir de una manera inmodesta, ¿verdad? A andar los jovencitos sin camisa y mostrando sus músculos, ¿verdad? Ahí en las redes sociales, las niñas a traer sus minifaldas, sus chorcitos, su ropita así muy escasa, porque así visten, ¿verdad? Sus amigos, sus amiguitas, sus compañeros, porque es la moda, porque es lo que se ve en la televisión, en los programas populares, y ahí está bombardeando la mente de ustedes. Van a ser influenciados tal vez a irse a las fiestas, a los antros, a las discotecas con sus amigos, los van a invitar y ahí va a estar, ¿verdad? La seducción del mundo para ustedes como jóvenes. Tal vez pues van a ser influenciados a pues consumir bebidas embriagantes. Sus amigos tal vez presionados, no pasa nada, tómatela, mira, está muy buena. ¿Tienes miedo o qué? O cosas por el estilo, ¿sí? Van a ser influenciados a pues hablar de manera vulgar, usar lenguaje, malas palabras, y eso se aprende bien rápido. Y es muy fácil a veces cuando un niño o una niña empieza a usar expresiones o palabras no muy correctas, en algún lado lo aprendió, porque no lo sabía. Hablando de nuestros hijos, hablando de los niños de aquí de la iglesia, ellos no tenían, eso no lo aprendieron en la casa, pero en algún lugar escucharon, tuvieron un maestro, una maestra que les enseñó a hablar así y luego lo están repitiendo. Entonces por eso digo, los jóvenes necesitan tener mucho cuidado y necesitan mantenerse puros. Van a ser influenciados a esta clase de lenguaje vulgar, influenciados para ver pornografía, para consumir drogas, para cometer fornicación y cosas por el estilo. El mundo está lleno de todas estas maldades y los jovencitos muchas veces les van a llover invitaciones para participar en esta clase de cosas. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 22, dice el apóstol Pablo, a este joven le dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Claramente el consejo del apóstol Pablo para Timoteo y para todos los jóvenes es a esforzarse por mantener vidas puras, a mantener vidas santas. Y una forma de hacerlo es huyendo, dice aquí, de las pasiones juveniles. Cuando los jóvenes siguen este consejo, esta recomendación de Dios, créanme, están haciendo algo muy bueno, muy bueno. Huir de las pasiones juveniles. Y cuando huyen de estas pasiones, ustedes van a ser de gran bendición para la iglesia del Señor. Pudiéramos tener en la iglesia muchos jóvenes, pero si estos jóvenes andan en esta clase de vida, ¿verdad? En esta forma desordenada que el mundo vive y les gustara, ¿verdad?, lo que el mundo hace y participaran de lo que el mundo hace, pues yo sinceramente no vería mucho futuro para la iglesia en este lugar. Pero cuando desde una edad temprana, como fue el caso de José, de Daniel, de Azarías y de los demás muchachos ahí en Babilonia, desde muy temprana edad ustedes están propuestos en su corazón a no participar de las cosas malas que el mundo les ofrece, sino a mantenerse puros, ustedes van a ser muy útiles en la obra de Dios. Ustedes van a ser muy valiosos y necesitan proponerse vivir vidas puras. También los jóvenes que siguen, como aconseja aquí el apóstol Pablo, que siguen a las cosas buenas, ¿verdad? No solamente se trata de abstenerse de lo malo, que es excelente, pero también de seguir lo bueno. Como dice aquí, la justicia, la fe, el amor, la paz. Y buscan esa asociación con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esa asociación con los hermanos, con los que comparten sus mismos ideales, sus mismas convicciones, esa misma fe, ese mismo amor por Dios. Es algo excelente. Podemos decir, están haciendo algo muy bueno. ¿Sí? Que no haya en su corazón, ¿verdad?, esos pensamientos de, yo no quiero ir con los hermanos, ir a la casa del hermano, ir a visitar, ir a ver. No, al contrario, disfruten esa compañía, disfruten hacer esta clase de cosas buenas.
y vean lo que el mundo les ofrece como algo dañino, algo perjudicial, algo que les va a traer desgracia en su vida. No amen esas cosas, no traten de perseguirlas, al contrario, huyan de ellas. En Proverbios capítulo 20, versículo 11, dice la palabra de Dios: aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Se dan a conocer. Esos jóvenes como David, ¿verdad? En su etapa, ¿verdad? Cuando mató a Goliat, o en el caso de José, o en el caso de Daniel, se dan a conocer esos muchachos así, cuando su conducta es limpia y recta. Y toda la gente que nos rodea, Dios mismo, hermanos, desde el cielo, Él está observando la conducta de todos nosotros y también la de los muchachos. Dice aquí, hermanos, es conocido y Dios observa. Sí, Dios observa y Dios está al tanto de que nuestra conducta sea así, sea una conducta limpia, una conducta recta. Verdaderamente, muchachos, ustedes quieren hacer algo bueno, muy bueno para Dios. Está muy bien el propósito. Algo muy elemental es esto: empiecen por portarse bien. ¿Sí? Pórtense bien. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. No se sientan atraídos por lo que otros hagan allá afuera. Sus amistades, los que no tienen temor de Dios, los que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, pueden hacer mil cosas y tal vez, entre comillas, parezcan muy divertidas. No se sientan atraídos por esa forma de vida si es algo que no es del agrado de Dios. Rechace, ponga un alto a todo eso y ejerza control de sí mismo y venza con el bien el mal, nos recomienda la Escritura. Vencer con el bien el mal. Así que mantenerse puros es algo muy básico y muy bueno que puede hacer para gloria de Dios, para beneficio de su persona y también de la obra de la iglesia aquí donde usted pertenece. Otra cosa también muy básica, muy elemental que me gustaría enfatizar es que los jóvenes, algo muy bueno que pueden hacer es aprender la obediencia. Aún, hermanos, el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en este mundo, Él aprendió la obediencia. Dice en la carta a los Hebreos capítulo 5, verso 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia es una virtud excelente que todos deberíamos de aprender, y particularmente los jóvenes, los niños, desde una edad muy temprana necesitan aprender a obedecer. Quienes no aprenden desde chicos a obedecer van a estar sujetos, que no aprenden a obedecer, que no aprenden a estar sujetos a quienes tienen autoridad sobre ellos, van a sufrir mucho en su vida futura. No les va a ir bien, se les va a dificultar muchísimo también su vida cristiana, porque no han aprendido lo que es la obediencia. Y la obediencia es algo que se aplica en todas las esferas de nuestra vida. Siempre hay diferentes situaciones en la cual nos vamos a desenvolver, donde va a haber quienes tengan más autoridad que nosotros y vamos a necesitar estar sujetos a la autoridad. Y entonces, si no aprendemos desde pequeños a ser obedientes, muchas cosas se van a complicar en nuestra vida. Casi siempre hay un deseo muy común en los jóvenes de querer ser independientes. Apenas dejan de ser niños y ya esos jovencitos ya quieren hacer su propia voluntad. Ya no quieren estar sujetos a las instrucciones, a las direcciones de las personas que tienen autoridad sobre ellos. Ellos quieren tomar su propia decisión, quieren hacer lo que ellos desean, ellos no quieren darle cuentas a nadie y no tienen que pedir permiso de nadie, porque ya se creen grandes, porque ya tienen 13, 14, 15 años. Sí. Y entonces entra una etapa de rebeldía hacia la autoridad, no querer sujetarse a la autoridad, querer rebelarse hacia ella. La obediencia no es algo que les agrade muchas veces, pero jóvenes, señoritas, muchachas, quieren hacer algo muy bueno a los ojos de Dios. Aprendan la obediencia, aprendan a ser sumisos, a ser dóciles, a respetar siempre
toda fuente de autoridad. Y eso a los ojos de Dios es algo muy bueno que ustedes están haciendo. Lamentablemente, hay muchas personas ya adultas que, por ejemplo, no pueden negarse a sí mismos y someterse a la ley de Dios porque nunca aprendieron a someterse a nadie desde que eran pues jóvenes. Siempre fueron en su infancia, en su adolescencia, en su juventud, fueron rebeldes, fueron desobedientes, fueron obstinados. Y ahora que ya son grandes, pues es difícil para ellos someterse a la ley de Dios, someterse a la autoridad de Dios, a la voluntad de Dios. No están acostumbrados. Pero ¿quieren ustedes que les vaya bien? Por ejemplo, en su vida laboral, van a tener un jefe, un patrón seguramente. ¿Quieren que les vaya bien en su matrimonio, en su vida familiar? ¿Quieren que les vaya bien en su vida espiritual como parte de la iglesia? ¿En su vida social, civil en este mundo? Bueno, necesitan ustedes aprender obediencia, respeten la autoridad y obedezcan siempre de buena gana. ¿Sí? No entre dientes murmurando, ¿verdad? Porque les están pidiendo que hagan algo. No haciendo malas caras, haciendo gestos, ¿verdad? A quien tiene autoridad sobre usted. No, así no. De buena voluntad, de buena gana. En Colosenses capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo escribe lo siguiente, y lo escribe a jóvenes como ustedes. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Dice, porque esto agrada al Señor. ¿Quieren hacer algo muy bueno, algo que agrade a Dios? Bueno, la Biblia es clara. Dice, obedezcan a sus padres. Obedézcanlos. Y dice, no solamente obedézcanlos, sino en todo, obedézcanles en todo. Cuando dicen todo, quiere decir que no son en las cosas en las cuales ustedes están de acuerdo. No solamente van a obedecer en aquellas cosas que a ustedes les agrade. Dice aquí la palabra, tienen que obedecerles en todo, en todo. Mientras lo que papá o mamá les pida no sea algo pecaminoso, ustedes deben de sujetarse a su gobierno. Y dice la Escritura que cuando ustedes lo hacen, ustedes están agradando a Dios. Hay etapas de la vida. Hay etapas y ustedes están viviendo esa etapa en que están en casa. Es una bendición, es una etapa muy bonita que les va a quedar en su mente para toda la vida. Y siempre van a recordar esos años cuando vivían en casa con papá, con mamá. Bueno, esta es la etapa en la cual precisamente ustedes necesitan estar sumisos, obedientes al gobierno de sus padres. El día de mañana van a crecer, ya van a ser independientes, tendrán su propia familia, pero ahorita este mandamiento es para ustedes. Y si quieren hacer algo muy bueno, algo que agrade a Dios, obedezcan a sus padres. Obedezcan toda fuente de autoridad, porque Dios así ha establecido el orden para que nos vaya bien en nuestras vidas. Cuando los jóvenes no son obedientes, sino que son rebeldes hacia los padres, están pecando y no están agradando a Dios. ¿Sí? No crean que desobedecer a los padres es algo superficial, no es algo tan malo, es más o menos. No es algo bueno, pero tampoco es un pecado. No, sí es pecado. Es pecado porque Dios dice que deben de obedecer a sus padres en todo. Y si nosotros desobedecemos lo que Dios dice, entonces estamos infringiendo su ley y por lo tanto pecamos. Es pecado. Y no crean que Dios va a estar bien contento. Dice ahí, hermanos, que los hijos deben de obedecer a sus padres en todo porque esto agrada a Dios. Pero cuando estos hijos desobedecen a los padres, Dios no está contento. Dios no está feliz. No, Dios está triste. Porque hay rebeldía hacia esa autoridad que Él ha puesto para nuestro beneficio, para nuestra protección. Cuando los niños, los jovencitos, ¿verdad?, están en casa bajo el gobierno de papá y mamá, es porque ellos son puestos por Dios para atender nuestras necesidades, para cuidarnos, para guiarnos, para educarnos, para enseñarnos las cosas buenas. Y nuestro deber simplemente es obedecerles de buena gana. Y si lo hacemos, repito, agradamos a Dios.
En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5, primera de Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, dice aquí, a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y particularmente Pedro aquí se está dirigiendo a los jóvenes. ¿Por qué habla a los jóvenes estas palabras? ¿Por qué les dice a los jóvenes que a Dios no le gustan los soberbios? A Dios no le gusta, ¿verdad?, que la gente resista las instrucciones que se le dan. Bueno, porque a veces hay esa tendencia de rebeldía cuando somos jóvenes. Y si somos rebeldes hacia nuestros padres, muy probablemente vamos a ser rebeldes ante otras fuentes de autoridad, como es el caso de los ancianos en la iglesia. Yo por el contexto, si leen desde el versículo 1, yo aquí puedo inferir que cuando habla de ancianos se refiere particularmente a los ancianos de la iglesia. Claro, a las personas de mayor edad, por supuesto que también debemos de respetarlas y obedecerles, pero creo aquí particularmente que ancianos se refiere aquí a los ancianos de la iglesia, a los que cuidan de nuestras almas, a los que velan por el bienestar de la iglesia. Y los jóvenes también deben de estar sujetos a los ancianos, ¿sí? Y debemos vestirnos de humildad, como dice aquí la palabra de Dios. Los ancianos son los líderes espirituales de la congregación y debemos de respetarles y debemos de sujetarnos a ellos. Entonces, los jóvenes, al sujetarse a los padres, al sujetarse a los ancianos de la iglesia, al sujetarse a las autoridades civiles, al sujetarse, ¿verdad?, a sus mayores, al respetarles, a los maestros, a los hermanos de más experiencia, podemos decir que están haciendo no algo bueno, algo excelente, algo que Dios les va a tomar en cuenta, algo muy bueno para su bien personal, algo muy bueno para beneficio de la obra del Señor. A esa edad es lo que les corresponde hacer, ¿sí? Aprender obediencia. Y una cosa más, hermanos, que quisiera enfatizar también, algo muy bueno que podemos hacer para Dios y que los jóvenes también pueden y deben de hacer es enseñar a otros el camino de verdad. En la 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hacer este trabajo no es una encomienda solamente de los adultos. No es una responsabilidad simplemente de los que ya tienen muchos años en la iglesia. También es un mandamiento para los jóvenes. Ustedes pueden y deben de enseñar a sus amigos, a sus compañeritos, el evangelio de Jesús. Ustedes deben de interesarse en la salvación de todos ellos. Hay muchos de sus amigos que no conocen de Dios. Hay otros que conocen algo de Dios, pero están errados en cuanto a sus creencias. Y ustedes tienen el poder, tienen ustedes la facultad para enseñarles el camino de la verdad. Enseñarles este camino a todos los que les rodean es una excelente obra que pueden ustedes hacer, definitivamente pueden, para gloria de Dios. Ahora bien, uno no puede dar lo que no tiene. Esto es algo que quisiera enfatizar. Uno no puede dar lo que no tiene. Y por eso es necesario, y esta es una invitación que yo les hago muy personal, que desarrollen y mantengan su propia fe personal, sus propias convicciones, que ustedes tengan su propio compromiso con el Señor. Esto va a ser muy importante, muy necesario para que estén bien cimentados espiritualmente y para que ustedes puedan enseñar a otras personas. Ustedes deben desarrollar su propia fe en Jesús. Ustedes deben de tener sus propias convicciones de todas las cosas. Y todo esto solamente es posible por el estudio de la palabra de Dios, por el conocimiento que ustedes van adquiriendo a través de las Escrituras. Y ustedes, cuando estudien,
cuando mediten, cuando ustedes escudriñen la palabra de Dios, necesitan persuadirse de esas cosas. Que esa lectura no sea algo superficial, que lo que ustedes van aprendiendo no sea algo que sí lo aprendí como un mero conocimiento secular. Ustedes deben de estar bien persuadidos, bien convencidos de lo que ustedes han conocido, de lo que han creído, de lo que han aceptado, lo que han abrazado, lo que ustedes profesan. Porque solamente así, a través de la persuasión personal, es que ustedes van a poder compartir esto con otros. Cuando uno no está bien convencido de algo, ni ganas de platicarle a las personas de esto que nosotros conocemos y sabemos. Y esto es muy necesario. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 5, segunda Timoteo 1:5, le dice Pablo a este joven, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Los jóvenes que ya están en una edad de rendirle cuentas a Dios, deben de estar plenamente conscientes, deben de reconocer que la relación que papá o mamá o los abuelitos tengan con Dios no les va a otorgar a ustedes la vida eterna. Nuestros padres han aprendido la palabra, han aprendido el camino de Dios. Nuestros abuelos tal vez, nuestra familia, los que nos rodean. Bueno, ellos han hecho su propia parte. Nosotros tenemos que hacer la nuestra propia. Ellos cumplen con su responsabilidad de enseñarnos, de instruirnos, de aconsejarnos, pero nosotros debemos estudiar las Escrituras y persuadirnos de lo que Dios nos dice a través de ellas. En esta segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 14, dice el apóstol Pablo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo aprendió. Timoteo tenía conocimiento de las sagradas Escrituras. Timoteo fue enseñado, fue instruido. Pero no solamente, hermanos, fue enseñado, sino que él se persuadió de esta enseñanza. Seguramente tuvo varios maestros, tuvo varias maestras, entre ellas su madre, su abuela. El apóstol Pablo también le instruyó, y seguramente hubo algunos otros en la vida de Timoteo que hicieron este trabajo. Pero la autoridad de las Escrituras es lo que le garantizaba que las cosas que había aprendido eran en verdad ciertas. La autoridad de las Escrituras. Entonces a usted le puede enseñar, jovencito, jovencita, mamá, papá, el abuelito, el hermano, el anciano, etcétera. Pero es la autoridad de las Escrituras la que le va a convencer y le va a persuadir. En eso debe estar basada su fe y su convicción, en lo que dice la palabra de Dios. ¿Quieren hacer algo muy bueno para Dios? Estudien, aprendan todo lo que puedan, no se queden con ninguna duda en cuanto a la doctrina del Señor. Crezcan todos los días en el conocimiento de la palabra de Dios. Que la palabra more en abundancia en sus corazones. Y una vez que ustedes vayan creciendo en este conocimiento, a la par, vayan compartiendo con las personas que les rodean la palabra de verdad. Dice en la primera Timoteo, en el capítulo 2, versículo 2 al 6, dice la Escritura, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces ese compañero,
esa compañerita por ahí en la escuela, ese amigo, esa amiga, ese primo, esa maestra y toda persona que usted pueda conocer, joven, necesita ser salvo y venir al conocimiento de la verdad. Y Dios quiere en verdad que sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, usted lo que tiene que hacer es aprovechar las oportunidades que tiene, ese entorno en el cual usted se desenvuelve, ese tiempo tal vez que a veces por ahí se junta con sus amigos y platica con ellos y pasan tiempo juntos. Busque oportunidades para introducir la palabra de Dios en sus corazones, para hablarles, que ellos conozcan que Dios quiere que sean salvos. Sí, los jóvenes pueden hacer ese trabajo, pueden hablar, pueden enseñar, pueden predicar a los que están a su alrededor. Dios quiere que sus amigos se salven. Dios quiere que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Y usted puede hacer este trabajo. ¿Estás consciente de lo que es el pecado? Porque tal vez dirán los jóvenes, pero ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a enseñar? Bueno, ¿estás consciente de lo que hace el pecado? Los jóvenes que ya obedecieron al Evangelio y fueron bautizados tienen este conocimiento. Están conscientes de lo que es vivir en pecado y qué es lo que depara a quienes están en pecado. ¿Has aprendido lo que Jesús hizo por nosotros? Yo creo que sí, porque aquí se dice 1000 veces, porque en las clases les han enseñado muchos maestros y maestras lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿Conocen ustedes el plan de salvación? Estoy seguro que lo han aprendido. Cada domingo aquí se pone, después de cada predicación, sus maestros se los han enseñado, paso por paso del plan de salvación, con textos. Lo deben de saber. Y más si ustedes ya lo obedecieron. ¿Saben cómo se obedece el Evangelio? Lo saben. ¿Conocen las características de la iglesia que Jesús edificó? Deberían de conocerlas. ¿Saben cómo se adora correctamente a Dios? Bueno, si es así, entonces ustedes, muchachos y muchachas, ustedes saben mucho y con ese conocimiento que tienen pueden ayudar a muchos. Así que aprovechen sus amistades, compartan con ellos lo que ustedes han aprendido y esas cosas, como les decía, en las cuales ustedes se han persuadido. Compártanlo, háblenlo, enséñenlo a otros. Así que hay muchas cosas buenas que los jóvenes pueden hacer para Dios. Esto es una pequeña muestra, pero hay mucho más, sin lugar a dudas, que a la luz de las Escrituras pudieran ustedes aprender. Pero en esta hora, si hay algún joven, alguna señorita que entiende lo que es el pecado y reconoce que ha pecado en contra de Dios, algo muy bueno, muy bueno que puede hacer es obedecer el Evangelio de Cristo, arrepentirse de sus pecados, confesar su fe delante de todos y ser bautizado para gloria de Dios y para perdón de sus pecados. Es algo muy bueno. ¿Sí? No hay nada mejor que eso. Es la decisión más importante de la vida. Los jóvenes se preocupan a veces qué voy a estudiar, en qué voy a trabajar, con quién me voy a casar y cosas por el estilo. Y está bien, son decisiones importantes, pero la más importante es obedecer al Evangelio. Si ha pecado, usted está en peligro. Si usted ha pecado contra Dios, cuidado. Yo no sé si ha pecado, no. Yo no estoy hablando de aquellos que no tienen pecado, pero aquellos que están conscientes de que han hecho algo incorrecto a los ojos de Dios, que han infringido la ley de Dios, deben de reconocer sus faltas y buscar el perdón de Dios. ¿Cómo? Aceptando a Cristo como su Señor y Salvador, confesando esa fe, arrepentidos
y siendo sumergidos en el bautismo juntamente con Cristo para resucitar a una vida nueva, limpia, libre de pecado. Eso sería algo muy bueno que pudieran hacer para Dios en esta tarde. Gracias por su atención a este mensaje. Dios les bendiga. Vamos a cantar el himno de invitación que nuestro hermano Uden va a dirigir.